A las 04:17, la bahía respiraba en neblina baja y el pinar dejaba caer un goteo constante sobre la lona empapada. La tienda estaba abierta por un corte limpio, practicado desde fuera, con fibras levantadas hacia el interior. Cada 2 segundos, la luz de un faro de patrulla rebotaba en el agua y cruzaba el claro como un metrónomo, sin calentar nada. En esa orilla había una costumbre del terreno. El sendero hacía un codo ciego entre los troncos y lo que ocurría a 10 pasos de la curva quedaba fuera de toda línea de visión. El sonido se quedaba pegado a los juncos. La noche, aunque ya herida por el gris, seguía entera. Él llegó primero por el acceso de grava, siguiendo el olor ácido del lago y la huella reciente de neumáticos anchos. Contó 43 metros desde la rampa hasta la tienda y notó la inclinación sutil del terreno que obligaba a escurrirse hacia la orilla. Anotó la hora. No buscó explicaciones, buscó bordes, secuencias, la regla de la escena. Una estaca estaba torcida como si alguien hubiera tropezado con la cuerda. En el borde del agua la superficie se movía de un modo raro, como si una masa hubiera entrado y salido no hacía mucho. Promesa próxima, trazaría un recorrido posible sin romper nada. La lluvia menuda complicó la lectura. En 20 minutos los detalles suaves se volverían barro uniforme. El viento venía del este y empujaba las gotas bajo el alero de la lona, borrando polvo, atenuando huellas. El faro de la patrulla iluminaba en ráfagas, y cada ráfaga producía sombras nuevas de los mismos objetos. Subió la ISO de la cámara y lo pagó con grano. Ajustó el ritmo, izquierda a derecha, del corte al suelo, del suelo a la orilla. Si lograba fijar la geometría antes del amanecer pleno, lo demás, los nombres, las cronologías, tendría dónde anclar. El nuevo ángulo de amenaza apareció bajo las agujas de pino, a 1 metro del ábside. Tierra levantada en un rectángulo imperfecto, de vuelta con prisa y apisonada con la suela. No era honda, era la clase de escondite que sirve para un objeto, no para un cuerpo. Sobre ese parche, alguien había clavado una rama con la punta afilada discreta, igual que un gesto privado para recordar el sitio al regresar. 3 centímetros de diferencia de textura la delataban. El agua de lluvia, al caer, dibujaba pequeños ríos que evitaban ese punto y abrían su contorno. Resultado inmediato: fotografiar, cubrir, marcar, esperar al técnico de suelos. Los obstáculos se apilaron sin ruido. La cinta métrica se enganchaba en los juncos y perdía tensión. La linterna principal marcaba 8% de batería, y el repuesto tenía humedad en el contacto. El barro mordía las botas y robaba segundos que ya no volverían. Decidió trabajar por capas. Primero el perímetro visible, después el radio corto a 12 metros, al final la línea al agua. La promesa era clara. Cuando terminara el radio corto tendría 3 vectores: corte, parche, orilla, para inferir una entrada y una salida. El agua habló poco, pero habló. A 4 pasos del parche, la orilla presentaba 2 zonas de grava aplastada, más oscuras que el resto. El patrón sugería carga puntual, como si alguien hubiera apoyado peso al subir o bajar algo. El reloj marcó las 04:29. La neblina se hizo más densa y absorbió los sonidos del bosque. Lo poco que llegaba era el chasquido pequeño del goteo sobre la lona y el golpecito rítmico de un mosquetón contra el mástil de una embarcación amarrada más allá. No había marcas nítidas de neumática, pero el silencio del lago contenía una lógica. Quien no quería dejar huella venía por agua, trabajaba en el borde y se retiraba sin atravesar el claro. Volvió a la tienda por la cara norte, donde el suelo mantenía mejor drenaje. El corte en la lona medía 32 centímetros en su tramo más abierto, con un inicio quirúrgico y una salida irregular, lo que indicaba pérdida de control, guante mojado, hoja corta, tal vez manos frías. El interior estaba volteado hacia la entrada, como si un esfuerzo de salir hubiera encontrado primero el tejido y luego el aire. Nada descriptivo, nada que traicionara a las personas más allá de su último gesto. La luz del faro golpeó otra vez y congeló las gotas colgando del borde del corte. Próximo paso: trazar una cronología mínima entre la apertura y el punto de grava aplastada. El bosque impuso su propio orden. A la derecha del sendero, el doble codo de los pinos formaba un embudo. Allí el suelo compactado decía que muchos pies habían pasado, pero debajo del fresco, a esa hora aún distinguible, apareció un aplastamiento que no era de bota, más bien una presión larga rectangular, como de pala inclinada en reposo. No había pala a la vista. Faltaba también una de las 2 embarcaciones del embarcadero público, según la placa informativa.
Obstáculo triple, elementos móviles ausentes, lluvia borradora, tránsito posterior de curiosos. Aún así, una regla se repetía. Cada ausencia deja un hueco del tamaño de su función. A las C4:41, el perímetro quedó fijado. Las marcas parecían hablar entre sí. El corte llamaba al parche. El parche señalaba la orilla. La orilla devolvía un eco de carga y retirada. Midiendo el tiempo de las ráfagas del faro y el intervalo entre las ondas, él compuso un ritmo de trabajo que también era un mapa. Si la entrada había sido por el agua, la salida debía haber sido por el mismo camino o por el codo ciego del sendero. Cualquiera de las dos rutas explicaba por qué nadie oyó más que lluvia y tela. No forzó conclusiones. El lugar mandaba. El terreno tenía hábitos, y esa curva de pinos los protegía a todos por igual, a los que dormían, a quien llegó, a quien ahora debía reconstruir. La luz creció un grado y entregó un verde más claro al pinar. Sobre el parche cubierto, la rama afilada tembló con una gota y quedó quieta, marcando un punto en el que aún no se había dicho nada en voz alta. El lago no ofreció otra cosa que su pulso. El faro dejó de girar y la penumbra se volvió continua. El reloj cambió a 45. En el cuaderno 3 palabras quedaron solas en una línea: corte, parche, agua. A las 07:02, el zumbido del fluorescente marcaba pulsos regulares en la sala fría. En la bandeja de pruebas, un canto rodado del tamaño de una palma conservaba un resto oscuro y unas fibras adheridas, ya secas. Cada 3 respiraciones, el compresor de la cámara cortaba el silencio y devolvía una ráfaga breve de aire. El frío imponía su norma. Lo que salía debía volver en minutos. La luz plana borraba profundidad y dejaba solo contornos. El metal, sin brillo, parecía papel. Él trabajó sin prisa, con guantes nuevos, y dejó el cierre de la bolsa a un lado, abierto como una pausa obligatoria. En la sala de reconocimiento los objetos contaban más que las listas. Una pulsera de hilo con un nudo gastado, un cuaderno con trazos de rutas por carretera, un carné con la esquina rota. El vidrio filtraba el olor, no el peso. Él anotó fechas, edades, recorridos previstos en el margen del mapa. La promesa era concreta: fijar quiénes habían compartido esa noche del lago antes de medir cualquier distancia con el agresor. El tiempo empujó desde fuera. En el pasillo, un paso contenido marcó la llegada de un familiar y el reloj de pared saltó a las 7:25. 3 obstáculos entraron con el vapor de los abrigos: la prisa por cerrar trámites, el temblor que hace ilegible la firma y la luz dura que convierte los ojos en espejos. Él ofreció sombra, no palabras, y recuperó el cuaderno. Cuando el funcionario estampó el sello, el aire volvió a ser delgado. Lo próximo sería un marco mínimo de horarios, una franja nocturna estrecha con la que ordenar la escena del claro. El laboratorio de tejidos recibió las prendas sin exhibición. El corte en la tela principal tuvo un inicio limpio y una salida irregular. Sobre una sudadera, las perforaciones seguían un ángulo corto, repetido. La piedra, de vuelta a su bolsa, cuadraba con un golpe contuso. 2 modos, 2 herramientas posibles, un mismo ritmo de ejecución. La humedad de la madrugada había lavado lo superficial y la luz del flexo quemaba los bordes de la fotografía. Él ajustó la apertura y mantuvo la regla de la cadena de custodia: medir, registrar, sellar, mover una sola vez. A las 10:35, los pasillos en L del instituto ofrecieron una cartografía extraña: taquillas cerradas con cinta, un tablón con anuncios de equipo, un par de zapatillas olvidadas en el gimnasio. Allí, el eco duplicaba los pasos y todo lo que no era clase quedaba suspendido. Él recogió una agenda con listas de canciones y una hoja con un horario de trabajo a tiempo parcial. El conserje, a distancia, indicó con un gesto la puerta trasera que daba al estacionamiento. Promesa inmediata: cruzar ese plano con las llamadas registradas y el combustible de la gasolinera de la carretera. El borde del lago devolvió un registro más limpio. El viento del norte peinaba el junco y el agua empujaba una línea gris contra la grava. A 7 metros del banco de madera, un ramo reciente sin tarjeta dejaba caer pétalos que el agua tomaba y devolvía. La carretera permanecía a 120 metros, invisible, pero presente en el rumor grave que entraba y salía como una marea. Entre la orilla y el claro existía un corredor sin cobertura visual. La costumbre del lugar protegía a quien caminaba pegado al borde. Él midió el tramo hasta la rampa y lo anotó junto al dibujo del parche de tierra. El expediente de cada uno respiró en hojas separadas.
Rutinas de estudio, trabajos pequeños, mensajes que terminaban a horas razonables, una salida planeada con mapa de papel. Ningún indicio de fuga, ninguna tensión que anticipara un choque con alguien del entorno inmediato. La amenaza venía de fuera o había pasado a hacerlo en el trayecto. Obstáculo triple. Lluvia que a esa hora borraba impresión fina, tránsito de curiosos anterior a los cortes, ausencia de sistemas de grabación en los accesos. Él repitió el mismo orden. Personas antes que mecánicas, después conexiones. A las 12:02, el conjunto se sostuvo. 3 rutas distintas habían terminado en el mismo punto del bosque. La piedra volvió a la bolsa con el sello recto, y el sonido del agua, filtrado por los juncos, marcó el compás de un trabajo que ya no podía retroceder. A las 15:06, el gancho rompió la piel de la ciénaga y apareció un cuadro de bicicletas sin cubiertas, cubierto por una película oscura que olía a hierro dulce. Cada giro de la pértiga produjo un sonido espeso, regular, como una respiración con barro. La turbera impuso su norma. Lo que no encontraba apoyo en 3 segundos volvía a hundirse. La luz, filtrada por nubes bajas, alcanzó apenas un palmo bajo la superficie. Las cañas formaron un muro y ocultaron todo lo que ocurría a 5 pasos del embarcadero. Él preparó la cinta y abrió la bolsa numerada sobre la madera húmeda. El cuadro emergió completo, con radios intactos y marcas cortas, paralelas, en la llanta trasera. Las cubiertas faltaban. La llanta mostraba muescas que indicaban palanca, esfuerzo en silencio. A 1 metro del gancho, un bloque compacto de lodo dibujó el negativo de un objeto largo, quizá bomba de pie, quizá otra pieza. El reloj cambió a 15:10. 2 burbujas subieron del fondo y explotaron sin ruido. Promesa inmediata: fijar medidas antes de que el agua cerrara su memoria. El primer obstáculo fue el tiempo acumulado. 7 años pegaron hojas, arena y fiestas de verano a la misma superficie. El segundo, la profundidad irregular. A 2 pasos del borde, fango a la rodilla. 1 metro más allá, un escalón duro que traicionaba el peso. El tercero, la tracción mínima en la plataforma. Madera hinchada, clavos viejos, movimiento que robaba equilibrio y segundos. Él ajustó postura, pidió inmovilidad con la palma y midió del eje al tubo superior. Quiso la secuencia clara: extraer, orientar, sellar. El nuevo ángulo de amenaza no venía del agua, sino del terreno alrededor. A la derecha del embarcadero, un sendero estrecho se perdía en un túnel de pinos jóvenes. Allí, el bosque detenía el viento y fijaba los olores. Lo que entraba por esa garganta salía sin ser visto si elegía la hora justa. La turbera, en cambio, devolvía todo con paciencia. Guardaba la forma, filtraba la luz, devolvía los metales con un color único. Él fotografió la textura verdosa que cubría el cuadro y apuntó el rumbo aproximado del eje delantero. La bolsa recibió la bicicleta en 2 movimientos, con un sello que quedó recto a la primera. El lodo, liberado, se cerró sobre sí mismo en ondas suaves. A 15:18 el barquero volvió a hundir la pértiga y rozó un borde duro. Otra vez el sonido pesado, otra vez 2 burbujas. Salió una pieza menor, un guardabarros con una curva limpia, sin abolladuras, cortado con herramienta y no con golpe. La turbera mostró su economía. No confundía accidentes con decisiones. La orilla habló con lo que faltaba. No había rastro de cubiertas en un radio de 3 metros, ni de cámara, ni de válvula suelta. El barro, sin embargo, marcaba una compresión larga, rectangular, justo donde el agua deja de sostener. Como si alguien hubiera apoyado peso, girado muñeca y hecho palanca hacia arriba. Ese gesto pedía una explicación que no dependía del lago, sino de una mano. Él colocó banderines rojos en 3 puntos y midió las distancias a la línea de cañas y al embarcadero. A 15:27 apareció otra huella de intención. En tierra firme, 2 metros más adentro del sendero, alguien había cortado una rama de pino, afilado la punta y la había clavado de vuelta junto a la marca húmeda de un rectángulo recién devuelto. Era discreta, apenas 2 dedos fuera del suelo. La lluvia de la mañana delineó su contorno con un hilo brillante. Allí no cabía un cuerpo, cabía un objeto que se quisiera recordar al regreso. La regla del lugar quedaba escrita con una astilla. El viento cambió y arrastró un olor ácido desde el espejo abierto del pantano. La plataforma crujió. El barquero se dio un paso. Obstáculo añadido. La luz bajó 1 grado y el visor perdió contraste. Él subió la apertura y aceptó el grano. La promesa siguiente estaba clara: cruzar ese hallazgo con depósitos de chatarra cercanos, compras de cubiertas en la ferretería de carretera
y ausencias registradas en el verano en que la bicicleta desapareció. La memoria de la orilla se sostuvo en pequeñas fijezas. En la curva del sendero, el suelo presentaba un aplastamiento doble, compatible con un tránsito puntual, no repetido. Más adentro, la turba conservaba burbujas grandes congeladas, señal de intrusión lenta en temporada fría. Bajo el puente de madera, un hilo de sedal roto colgaba como una frase sin terminar. Él evitó tocarlo. Los detalles que no aportaban orden debían quedar como los encontró. A 15:41, con la bolsa sellada y las coordenadas anotadas, la escena ofreció su silogismo inmediato. La bicicleta fue traída completa, despojada de cubiertas con herramienta, dispuesta para hundirse, marcada con una señal que servía a quien conocía el punto. El agua hizo el resto. No hubo alarde, no hubo ruido. Solo un cálculo que confiaba en la costumbre de la ciénaga de tragar despacio. Quedó el aire frío y el latido húmedo del pantano bajo la madera. El reloj pasó a 15:45. En el borde del sendero, la rama afilada vibró un instante y volvió a quedarse quieta, señalando el sitio donde el barro guardaba la forma de algo que aún no tenía nombre en el papel. A las 06:58, el borde del claro devolvió un rectángulo de tierra recién devuelta. La superficie estaba apisonada con la suela, y sobre el centro alguien había clavado una rama de pino con la punta afilada. Cada 4 segundos, una gota caía del alero de la lona y golpeaba el parche como un metrónomo opaco. El terreno dictaba su regla silenciosa. A 3 pasos de la curva del sendero, el ángulo muerto ocultaba todo movimiento que se mantuviera pegado a los troncos. La luz era plana y fría, el agua fina, hacía brillar los bordes. Él llegó desde la cara norte, donde el drenaje conservaba dibujo. Midió el parche, 80 por 60, poca profundidad por la resistencia de la pala. La rama tembló apenas al contacto del aire y volvió a quedar firme, señal discreta para una memoria privada. La lluvia menuda empezaba a borrar texturas blandas. Quedaban minutos antes de que el barro fuese una sola cosa. Promesa inmediata: fijar geometría y registrar la orientación de la fibra vegetal. El primer obstáculo fue el agua que corría desde el campamento y deshacía las aristas. El segundo, la luz intermitente del vehículo, que a cada barrido creaba sombras nuevas de los mismos objetos. El tercero, los pasos de 2 voluntarios curiosos que se asomaron al límite de la cinta y compactaron el margen húmedo. Él cerró el perímetro a 12 metros. Recolocó los conos, pidió espacio con la mano. Después agachó el cuerpo hasta sentir el olor oscuro de la tierra cortada y fotografió la veta más clara en los laterales del rectángulo. El nuevo ángulo de amenaza no estaba en el parche, sino fuera de él. A 6 metros, un surco diagonal marcaba la retirada de algo con peso hacia la orilla. No eran huellas de bota, era un arrastre corto, interrumpido, compatible con herramienta. La línea moría en grava sombreada, donde el agua rompía sin espuma. A las 7:05, el viento cambió y empujó la lluvia bajo la lona. El reloj obligó a acelerar. Primero la forma, luego los alrededores, por último, la ruta a la rampa. En el cobertizo de la bahía vecina, el candado estaba abierto y el hueco de la pala quedaba en negativo sobre la pared. El soporte de la embarcación presentaba 2 correas sueltas, sin la marca del casco. El perro del dueño se había quedado dormido bajo el porche, sin ladrar cuando ellos cruzaron el patio. Humedad y costumbre explicaban el silencio. Obstáculos sumados, madera hinchada que no resistía guantes mojados, tornillos flojos que falseaban medidas, un olor a gasoil que confundía rastros. Él fotografió los huecos, tomó la distancia hasta la rampa pública y escribió la hora, 07:18. Volvió al claro con el patrón de la pala en la cabeza. La tierra del parche ofrecía compactación heterogénea, más firme en 2 esquinas, más suelta en la opuesta a la rama. Eso decía que el corte fue rápido, que el que cortó conocía la orientación de las raíces y trabajó con filo corto. En el borde del rectángulo, las gotas abrían minicauces que evitaban el centro por una mínima convexidad. Ese relieve no era natural, era reciente. Promesa siguiente: levantar una esquina con espátula y recuperar partículas de fibra si quedaban. A las 07:26, el sonido del lago llegó en rachas cortas. En la orilla, 2 depresiones de grava oscura, separadas por el ancho de un cuerpo, marcaban apoyo y giro. Entre ambas, un rastro más blando sugería la huella de una quilla. No estaba la barca, estaba su ausencia con forma. La corriente interior devolvía ondas pequeñas, regulares, que morían en la hierba baja.
Él colocó 3 banderines, uno en el parche, 2 en la orilla. El mapa mínimo quedaba trazado sin palabras. La luz cayó 1 grado y el visor perdió contraste. La batería de la linterna marcó una barra. El repuesto tenía humedad en el contacto. La cinta métrica, por su parte, se enganchaba en los juncos. Obstáculos medibles que robaban segundos. Cambió el ritmo. Trabajar sin luz lateral, a metro fijo, del centro hacia afuera, con notas cortas y flechas en el croquis. De la rama al surco, del surco a la grava, de la grava al hueco de la pala. Lo que antes eran puntos se volvió secuencia. El bosque imponía su economía. En el ángulo muerto, a 3 pasos del codo, la hojarasca estaba menos húmeda que en el resto, una rareza a esa hora. Al apartarla con el dorso del guante, apareció un borde limpio de césped cortado a cuchilla, enrollado como tapa y devuelto a su lugar. Debajo, la tierra presentaba 2 tonalidades, la superior oscura y homogénea, la inferior más compacta con raíz rota. Nada que hablara de cuerpos, todo hablaba de objetos que entran y salen sin ruido. La rama clavada era un dedo apuntando a la memoria del que volvería. A las 07:39 el conjunto resistió la lluvia. La relación entre piezas se volvió visible incluso con la visión cansada. El corte en la lona llamaba al parche. El parche respondía con la rama. La rama guiaba a la orilla devolvía la falta de barca. No había alarde, había cálculo. Un tránsito que dependía de hábitos del lugar, el codo ciego del sendero, la cobertura de los pinos, el rumor del agua que tapa sonidos cortos. Cerró la libreta con una línea de 3 palabras y selló la bolsa de muestras. La rama se quedó vibrando un segundo en su sitio y luego quieta, clavando en el aire el punto exacto donde el terreno había sido obligado a olvidar. A las 16:22, el timbre de una bici sonó 2 veces en la calle lateral y se apagó bajo el porche. El cuadro azul asomó detrás del seto, con el manillar torcido y un guardabarros recién puesto que aún brillaba. Cada 90 segundos, el semáforo de la avenida cercana dejaba un rumor grave que iba y venía como una marea. En esa esquina la casa tenía su costumbre. El ángulo muerto del porche cubría la acera durante 3 pasos, y cualquiera que se quedara pegado a la baranda quedaba fuera de las ventanas. La tarde estaba limpia, y el viento movía solo las cintas de la verja. La rueda trasera llevaba una banda de goma nueva con la serigrafía sin desgaste. En la horquilla se notaban marcas finas, como de llave ajustada con prisa. El pedal izquierdo tenía una muesca que rozaba el cárter al girar, dejando un chasquido leve en cada vuelta. Él midió con la vista la distancia desde el seto a la escalera del porche y anotó el ritmo del timbre, el tiempo entre la primera y la segunda pulsación. Promesa inmediata. Fijar la secuencia de llegada y salida sin perder la música de la calle. El primer obstáculo fue la memoria ajena. 2 testigos recordaban días distintos para la misma visita. El segundo, la luz rasante, que convertía sombras en cuerpos y cuerpos en sombras sobre la acera. El tercero, el ruido de la avenida que borraba finales de frase. Trabajó por capas. Primero el objeto y su lógica, luego la casa y su rutina, por último la calle y sus hábitos. La bicicleta, lo primero, un azul que no era de fábrica, sino de aerosol bien dado, con restos mínimos en la base de la tija. Al apoyar el cuadro contra la baranda, el timbre tocó por inercia y marcó de nuevo los segundos. El nuevo ángulo de amenaza no estaba en el metal, sino en la manera de ocupar el borde. Quien llegaba por esa ruta nunca llamaba a la puerta. Se quedaba medio paso dentro de la sombra, con la rueda delantera apuntando siempre hacia la fuga. Preguntaba por 2 jóvenes turistas, en un tono que no dejaba ecos, como si la pregunta no buscara respuesta, sino medir la distancia entre el umbral y la calle. A las 16:31, el semáforo cambió otra vez y el rumor grave subió un tono. Él marcó en el cuaderno el intervalo entre el cambio de luz y el giro del manillar. 3 segundos. En la tienda de bicicletas del barrio, una hoja de pedido clavada con chinche indicaba 2 cubiertas 700 por 38 colocadas 10 días atrás. Pago en efectivo, firma ilegible. El dependiente había apuntado un detalle que no era de catálogo. El cliente pidió mantener las viejas cámaras por si acaso, y salió sin caja ni bolsa. Obstáculos añadidos, cámaras que podían viajar en cualquier bolsillo, ausencia de registro de serie por repintado y un mostrador con marcas de pintura que ya no estaban. Él fotografió el chinche, el borde de la hoja doblado por dedos nerviosos y el banco de trabajo con restos mínimos de polvo azul.
Volvió a la calle lateral con la luz bajando a paso constante. A 16:44, el viento cambió y la bandera del jardín vecino giró hacia el oeste. Los setos filtraron el sonido de la avenida hasta dejar un zumbido largo, continuo. En el suelo, a 2 pasos de la baranda, aparecieron 2 patrones de desgaste circulares, como si la rueda delantera hubiera girado sobre sí en un amago de salida y regreso. El pedal con muesca, al completar su vuelta, rozó de nuevo el cárter y dio el chasquido casi musical. 3 vueltas, 3 chasquidos y luego silencio. Promesa nueva: fijar el punto exacto donde el cuerpo se apoyaba al esperar. La ruta probable quedó en 3 líneas. Primera, avenida, calle lateral, porche, salida al mismo punto. Segunda, avenida, recorte por el callejón, sombra del pino grande, retorno. Tercera, la menos visible, bajar la acera pegado al césped, fuera del cono de la lámpara, y usar el ruido del semáforo como cortina. Él midió el tiempo desde el verde al ámbar, 4 segundos. En ese margen, el giro del manillar podía ocultarse sin dejar una sola palabra en el aire. El tono del barrio a esa hora fue un adversario suave, pero eficaz. Carritos de compra, una manguera abierta en el lote de al lado, música de fondo muy baja en una cocina. Todo le quitaba filo a cualquier gesto extraño. La costumbre protegía a quien repetía la misma media vuelta con la bici. En el buzón, un folleto de supermercado tenía una esquina húmeda y marcaba la altura de un apoyo reciente. Él lo dejó como estaba, fotografió la gota que se movió hacia el borde y siguió el hilo hasta el tramo de acera más pulido. A 16:57, la estela del cuadro dejó su prueba más limpia en una baranda secundaria. Pintura azul transferida en un arco estrecho a la altura del antebrazo. No era un golpe, era roce de rutinas. De nuevo el timbre sonó solo al cambiar el peso del cuadro. Esa mecánica decía más que cualquier frase prestada. Obstáculos medibles. La luz caía 1 grado por minuto. La cámara mostraba grano desde ISO 3200. El tráfico de la avenida subía por la hora de salida de oficinas. Cambió el plan. Primero fijar color y curvas. Después cruzarlo con cámaras de gasolinera en 2 intersecciones y con compras de aerosol en ferreterías a menos de 2 millas. El nuevo ángulo de hecho apareció donde menos brillo había, en la sombra de la farola, una marca de zapato con dibujo pobre, casi liso, compatible con suela barata de plástico. No casaba con botas de trabajo ni con zapatillas de correr. La longitud entre 27 y 28 con desgaste en el borde externo. La marca repetida en 3 puntos formaba un triángulo corto que daba al porche. A las 17:04 el semáforo cantó otra vez su rumor, y el barrio pareció vaciarse un segundo antes de llenarse de coches. La bicicleta inmóvil conservó su azul en la penumbra. La promesa siguiente exigió un mapa de la insistencia. Casas con porches gemelos, timbres con el mismo sonido, setos del mismo corte. Se anotó 3 direcciones con coincidencias y una con diferencia. Un jardín abierto, sin seto, que obligaba a quedar a la vista. Allí el hombre del azul no hizo parada. La costumbre necesitaba un borde. La amenaza caminaba con ruedas, pero dependía del mismo refugio. Sombra corta, ruido que cubre, salida en un gesto. El día cayó sin dramatismo y dejó la calle en una gama de grises. El timbre no volvió a sonar. En la baranda quedó la curva de pintura como un hilo exacto. En el cuaderno 2 palabras cerraron la página con tinta seca. Sombra azul. A las 11:08, el piloto rojo de la grabadora parpadeó por tercera vez y el micrófono captó un roce de tela que no venía de la mesa. En la carpeta, una transcripción parcial mostraba una frase incompleta sobre un cuchillo largo, pero la escena del claro no admitía hoja de ese tamaño. Cada 30 segundos, el compresor del aire rompía la quietud del cuarto con un zumbido corto. La sala imponía su regla. El vidrio espejado no ofrecía refugio. Todo gesto quedaba encuadrado, pero el ángulo muerto empezaba en el borde del micrófono y tragaba los matices bajos de la voz. Él ocupó el lado de la sombra, con el reloj a la vista y la grabadora alineada con el centro de la mesa. La primera contradicción estaba en la dirección del corte. En la lona, la entrada indicaba mano que empujó desde fuera. En la versión reciente, la hoja tiró hacia adentro. Anotó la inversión con un trazo seco y marcó el minuto. Promesa inmediata: cruzar cada afirmación con un gesto medible, sin ceder al ritmo de la sala. Los obstáculos llegaron por capas. El primero, la luz fija del fluorescente, que aplanaba las facciones y hacía del cansancio una máscara constante. El segundo, el zumbido del aire, que comía sílabas al final de las frases.
El tercero, el reloj mismo, que empujaba el cuerpo a rellenar silencios con palabras sueltas. Él redujo la escena a mecánica, postura, manos, patrón de respiración. El piloto rojo siguió marcando su lenguaje propio, ajeno al contenido. El nuevo ángulo de amenaza apareció en un detalle menor. La mención de 2 golpes seguidos sobre una superficie blanda, cuando el objeto hallado, piedra con borde romo, dejaba un pulso distinto, un único impacto amplio y no una batería corta. A las 11:16, el compresor volvió a respirar y en la pausa, un dedo buscó el borde de la mesa y lo golpeó 2 veces, ritmando la frase que intentaba fijar un recuerdo. Él anotó el eco. La mano suplía lo que el recuerdo no sostenía. La secuencia propuesta tropezó con el tiempo exterior. La madrugada del claro tenía lluvia fina y un viento del este que empujaba el agua bajo la lona. La versión citó tormenta fuerte y ráfagas que sacudían las cuerdas. Obstáculo de clima. Los registros del servicio indicaban apenas 0,8 milímetros entre las 3:40 y las 5:10. Anotó la cifra en el margen y dejó un espacio para el siguiente cruce. La orientación del parche de tierra y la herramienta mencionada con mango largo. El cuarto preservaba la temperatura como una idea fija. El aire frío cortaba la piel del antebrazo y mantenía alerta, pero también fatiga. En esa fatiga se instaló el desliz, una referencia a zapatos con dibujo profundo que no aparecieron en el borde de la orilla, donde solo había suelas casi lisas. Obstáculo doble, tránsito posterior de curiosos y lluvia borradora, sí, pero la compresión rectangular cerca del agua había sido más clara que cualquier huella. Él escribió, hábito de decir lo esperado, y subrayó la palabra hábito. A las 11:23, el piloto rojo parpadeó con un ritmo más presente, quizá por la luz que empezaba a fallar. La hoja del bolígrafo raspó el papel con un sonido áspero. El relato intentó encajar el llegó por el sendero en un lugar donde todo decía entrada por agua. La ausencia de la barca era un cuerpo negativo. El soporte vacío no mentía, y la grava aplastada hablaba el idioma del peso. Promesa siguiente: sostener el mapa del lago como única brújula, no la palabra que buscaba reposo. El vidrio devolvió una silueta sin ojos, solo contornos. En ese contorno el movimiento de las manos narró más que la frase. La izquierda actuó un giro de muñeca que correspondía a palanca con herramienta fina. La derecha acompañó con un deslizar de hoja que no tenía objeto real en la mesa. 2 relatos superpuestos, ninguno sostenido por la escena. Obstáculo de memoria. El cuarto, por su propia geometría, invitaba a llenar vacíos con teatro. El sonido del pasillo entró como un soplo, un carrito, un papel que rozó pared y se apagó al cerrar la puerta exterior. Dentro, todo volvió a ser aire frío y pulso de lámpara. Él marcó 11:31 y detuvo el juego mental de ensamblar verdades con frases. La cadena de custodia pesaba más que cualquier palabra suelta. La piedra, el corte en la lona, la rama afilada en la tierra, 3 elementos que no necesitaban acompañamiento verbal para sostenerse. La mecánica de las falsas certezas se hizo visible. Un detalle prestado de un periódico local, una expresión de televisión, un número que coincidía con la hora del noticiero. El piloto rojo siguió parpadeando, indiferente a la mezcla. Él retiró la carpeta principal y dejó solo una hoja en blanco con el título Cronología mínima. Allí, el tiempo no admitía decoración. Anotó 4 marcas: lluvia fina, entrada por agua, retirada corta, señal en tierra. A las 11:39, la sala tomó un tono gris más bajo. La lámpara comenzó a vibrar y el zumbido del compresor se alargó un segundo. Los silencios ya no pedían ser llenados. Los hechos conservaron su peso en la mesa sin voz. La tinta secó pareja. Afuera, el pasillo volvió a moverse. Dentro, el piloto rojo se apagó y dejó un punto oscuro, perfectamente inmóvil, como la piedra en su bolsa sellada. A las 09:14, el metrónomo digital marcó un pulso suave detrás del cristal y el LED de la grabadora quedó fijo en rojo. Sobre la mesa, una fotografía mostraba la rama afilada clavada en el parche de tierra, detalle nítido que no dependía de memoria. Cada 5 latidos del metrónomo, el aire acondicionado respiraba y empujaba una ráfaga fría bajo la puerta. La sala imponía su regla. La luz tenue invitaba a cerrar los ojos, y con los ojos cerrados, la mente rellenaba huecos que el lugar no debía autorizar. Él mantuvo la vista en la foto, no en los párpados del paciente. La primera grieta apareció en el clima recordado, viento fuerte, contra registros de lluvia fina y continua.
Anotó 0 metros en el margen y dibujó una flecha hacia la palabra ráfaga. Obstáculo inicial. El ritmo inducido convertía cualquier detalle en relato plausible. Promesa inmediata. Sostener los hechos con objetos, no con sensaciones. El nuevo ángulo de amenaza fue el tiempo plástico de la sala. Sin ventanas, el mundo perdía referencias. El metrónomo imponía una cadencia que no pertenecía al bosque. A los 9 minutos, el paciente señaló 2 golpes seguidos sobre algo blando. La piedra de la evidencia, borde romo, impacto amplio, decía otra cosa. Obstáculo doble. Sugestión de secuencia más sonora que real y un lenguaje prestado de noticiero anclado en el recuerdo reciente. Él escribió eco adoptado y subrayó. A las 9:27, el aire cambió de tono y dejó una vibración mínima en los tubos. El paciente describió llegada por el sendero con una seguridad que no encajaba con la grava compactada junto al agua ni con el hueco del soporte de la barca. 3 datos medibles pedían otra dirección. Compresión rectangular en la orilla, marca de quilla, correas sueltas en el cobertizo. Obstáculo añadido. La sala borraba el olor al lago y entregaba un olor neutro que igualaba escenas distintas. Él abrió la carpeta y llevó a la superficie la foto del rectángulo de tierra con el borde enrollado, corte limpio de cuchilla. El metrónomo marcó 2 pulsos y el LED siguió en rojo fijo. La voz reconstruyó un corte desde dentro, cuando las fibras levantadas de la lona claramente miraban hacia el interior. Promesa siguiente. Fijar una cronología mínima con 3 anclas, corte, parche, orilla, para que el resto no flotara. El primer cansancio llegó en la respiración. A las 9:34, los silencios se alargaron y la piel del antebrazo reaccionó al frío con un temblor fino. Obstáculo de fisiología. El cuerpo buscaba cerrar la escena con una imagen completa, aunque las piezas no sostuvieran la forma. Él recortó la foto de la rama y la acercó a la luz. La madera brilló un segundo y luego volvió a mate, como si también eligiera callar. El nuevo ángulo de hecho emergió en la mano del paciente. Un gesto de muñeca imitó palanca corta, compatible con herramienta de mango medio, no con mango largo recién mencionado. La discrepancia no era solo verbal, era motora. A las 9:39, el aire respiró otra vez y barrió el borde de la mesa con un soplo frío. Él anotó, mano sabe lo que boca no dice, y dejó un espacio en blanco para el cruce con marcas en el cobertizo. El entorno obedeció a su propia economía. Sin agua, sin pinos, sin insectos, la sala produjo un bosque falso hecho de sonidos repetidos. Obstáculo triple, reloj sin segundero, luz que no variaba, ausencia de olor a metal húmedo. El recuerdo, al no encontrar fricción, se volvió liso. Él decidió cambiar el ritmo, pausas más largas, menos consignas, silencio que permitiera a los detalles nacer o no nacer por sí mismos. Promesa clara, si algo aparecía, debía poder tocarse luego fuera de esta habitación. A las 9:46, una imagen útil se sostuvo, un peso apoyado en la orilla y un giro. No decía quién ni cómo, pero rozaba la lógica de las 2 depresiones de grava separadas por el ancho de un cuerpo. No bastaba, pero no era prestada. Anotó la frase en otra hoja, lejos del resto, y escribió tocar grava como próximo acto. El LED siguió rojo. El metrónomo cayó en silencio por un instante y la sala, al fin, dejó oír el zumbido bajo de la electricidad en la pared. No hubo revelación cerrada. Hubo, en cambio, un límite visible. Las piezas firmes siguieron siendo las mismas, corte desde fuera, parche con rama, señales de entrada por agua. Lo que no estaba en la memoria no debía suplirse con teatro. A las 09:51, él detuvo la grabadora y se quedó con el rumor del aire como único pulso. En la carpeta, 3 palabras bastaron para sostener el siguiente movimiento fuera de la sala: corte, parche, orilla. A las 4:19, la orilla mostró 2 depresiones de grava oscura separadas por el ancho de un cuerpo. Cada 3 segundos, la resaca interior golpeaba la piedra baja y retiraba el agua con un susurro plano. El lugar imponía su regla. Pegado al borde, el codo del sendero quedaba ciego y tragaba cualquier movimiento que se mantuviera en sombra. La linterna abrió un cono pálido sobre la línea húmeda. La grava brilló donde hubo peso y quedó mate donde no lo hubo. La primera marca estaba fijada. Él midió 29 metros hasta la rampa, pasos cortos, notas breves. El frío apretó la piel bajo el guante y la lluvia menuda borró los bordes blandos a un ritmo constante. Cambió el orden. Primero superficies con memoria, grava y césped cortado, y después agua.
La luz del coche patrulla rebanó el claro en una pasada y dejó sombras de conos que no existían. Promesa inmediata: unir la grava compactada con la ausencia silenciosa del casco en el soporte vacío. El cobertizo de la bahía vecina sostuvo el mapa con huecos. Dos correas flojas, un molde limpio donde el casco solía dormir, olor a tablón mojado y gasoil frío. En el clavo de la pala un rectángulo claro confirmó salida reciente. Obstáculo triple: madera hinchada que falseaba medidas, tornillos flojos, perro dormido que no marcó paso ajeno por costumbre. Anotó 0423 y regresó por el borde sin cortar líneas. El nuevo ángulo llegó desde el agua. A 4 pasos del parche de tierra el dibujo de onda cambió, un quiebre corto, lateral, como si una quilla hubiera entrado sin espuma y salido de costado. 2 burbujas quedaron pegadas a los juncos y estallaron sin ruido. Levantó banderines, uno sobre cada depresión de grava, otro junto al quiebre. Cronología mínima: entrada silenciosa, descarga breve, retirada calcada. Lo demás vendría por añadidura. La tienda guardó la otra mitad del gesto. El corte nacía limpio, entraba recto y salía irregular. 32 centímetros en su tramo más abierto, fibras levantadas hacia el interior. Nada teatral, solo la respuesta natural de quien empuja lona antes de entender de dónde viene el aire. El agua golpeó la lona 2 veces y volvió a ser un velo. Obstáculo de luz. El visor cayó a una barra, aceptó grano, bajó ISO y siguió trabajando bajo el ángulo bajo que salvaba relieve. El parche habló como hablan las cosas hechas con prisa. 80 por 60, compactación heterogénea. 2 esquinas firmes, una suelta, fibra viva cortada a cuchilla. La lluvia dibujó un hilo fino que evitó el centro por una convexidad mínima. Allí cabía un objeto que debía volver a manos conocidas, no un cuerpo. La rama de pino con la punta afilada clavada en el centro era la memoria de quien quería regresar sin buscar. Promesa clara: levantar una esquina con espátula y recuperar partículas sin romper la forma. El primer obstáculo fue la persistencia del agua. Cada minuto borraba un matiz y dejaba otro. El segundo, el viento del este, que empujaba gotas bajo la lona y falsificaba sombras en el borde. El tercero, el tránsito antiguo de curiosos, huellas viejas que superponían en la entrada del claro. Ajustó ritmo, trabajo a metro fijo, del parche al surco diagonal, del surco a la grava compactada, sin cruzar puntos. A 0431, el bosque se abrió y la luz de la patrulla cortó el claro como una hoja fría. Los conos proyectaron perfiles que no servían. Los juncos dieron un latido irregular al borde del agua. Volvió a tierra sólida. El surco diagonal marcaba arrastre breve hacia la orilla, compatible con herramienta. Desaparecía justo antes del cambio de textura. En la curva del sendero, la hojarasca estaba menos húmeda que en el resto. Al apartarla con dorso de guante, apareció el borde enrollado de césped devuelto a su sitio. Capa sobre capa, sin alarde. La secuencia se volvió económica. Entrada por agua a favor del ruido del lago, 2 apoyos de carga en la grava, trabajo rápido bajo el ángulo muerto del sendero, retirada por la misma línea hacia la bahía. Las correas vacías del cobertizo cerraban el circuito con la pala ausente. Ningún nombre en la superficie, sí un método apoyado en hábitos del lugar. Sombra corta, ruido que cubre, césped que vuelve a su sitio como si nada. Hacia 4:36 la lluvia aflojó y dejó el pinar en un goteo espaciado. El aire trajo un olor leve a gasoil desde la rampa pública. En el agua una franja lisa persistió donde antes hubo quiebre. Tomó medidas, anotó distancias, fijó la orientación del parche respecto a la orilla. El cuerpo se enfrió bajo el impermeable. Las manos siguieron calientes por oficio. Promesa próxima: cruzar este hilo con el hueco reciente del cobertizo y con el patrón de grava bajo el banco de madera. El terreno devolvió sus reglas sin adornos. A la derecha del codo, 3 pasos bastaban para quedar fuera de todas las líneas de visión. La rama clavada vibró un segundo y quedó quieta. En el borde de la agua, la grava se hundió 1 milímetro bajo su peso y recuperó forma al retirarse. La tienda, detrás, respiró con el lago en un mismo compás. Nada más pidió atención. Hacia 4:41 los banderines rojos trazaron el esqueleto de la escena. Tierra, agua, césped. El viento bajó 1 grado y dejó el aire limpio. En la libreta, 3 palabras bastaron para sostener el resto sin añadir ruido: corte, parche, orilla. Bajo la rama afilada, una gota engordó, tembló y se desprendió. La grava respondió con un golpe apagado, y el lago volvió a tragar sin dejar eco. A las 18:17, la luz recién instalada en la pasarela encendió por primera vez
y dejó un cono limpio sobre la rampa. En el tablón, junto al banco de madera, una placa de aluminio mostraba 3 nombres y la fecha del cambio de luminarias grabada con letra mínima. Cada 60 segundos, el sensor apagaba y reanudaba el brillo si algo cruzaba. El lugar sostenía su regla. Con la orilla iluminada, el codo del sendero perdía su sombra útil y ya no escondía movimientos cortos. Él se quedó al borde, midiendo con pasos la distancia entre la pasarela y el punto donde la grava se hundía más. La tarde había aclarado el agua hasta el primer escalón, y el viento del norte cortaba la superficie sin levantar espuma. El sonido del lago, grave, estable, marcaba el ritmo de un trabajo que ahora se desplazaba de la escena a la prevención. Promesa inmediata: fijar el plano final del perímetro con acceso único y señales visibles. El nuevo ángulo de hecho estaba en el tránsito humano y no en el agua. 2 postes con cadena delimitaban la rampa. A la derecha, un letrero discreto indicaba horarios y un número de aviso. La comunidad había pedido no convertir el lugar en un dispositivo hostil. Obstáculo triple: luz que debía guiar sin cegar, cadena que debían abrir manos correctas, señalética que informara sin convertir la orilla en un catálogo de miedos. Él anotó la altura exacta de la lámpara, la inclinación del haz y el tiempo de sensor a sensor. A 18:19, el equipo de voluntarios llegó con cinta reflectante y paneles pequeños. La grava devolvió un crujido seco a cada paso. Un mapa plastificado mostraba los puntos de reunión y las rutas de búsqueda con balizas numeradas. Obstáculo de costumbre: el impulso natural de entrar al bosque por el atajo que siempre usaron los pescadores. La cinta debía corregir ese reflejo y conducir hacia un inicio común, lejos del codo ciego. La promesa siguiente era simple: en la próxima noche cerrada, los primeros minutos no se perderían en dispersión. La orilla nueva alteró el sentido del silencio. Sin sombra continua, los juncos dejaron de ocultar medias vueltas y el sonido de una pisada pasó a tener un borde claro. Él midió desde la primera luminaria hasta el banco y del banco a la zona donde antes aparecían depresiones de grava. No buscaba fantasmas antiguos, buscaba ángulos muertos que la luz aún no tocaba. El sensor reaccionó al movimiento de una hoja alta y volvió a dormirse. El lago detrás insistió en su pulso. En la caseta del embarcadero, el cuaderno de préstamo recibió una columna nueva: hora de salida, hora de regreso, nombre, firma y revisión visual de casco, remos y pala. Nada invasivo, solo un registro que hacía visible la ausencia. Obstáculo de rutina: noches de verano con tránsito intenso, manos mojadas que olvidan firmar, prisa por huir de la lluvia. Él dejó un bolígrafo atado con hilo fuerte y un plastificado con instrucciones breves, voz neutral, letras legibles incluso con dedos fríos. A 18:33 la lluvia fina regresó y obligó a subir la capucha. Las gotas prendieron en el borde de la placa y bajaron como líneas nuevas. El viento giró 1 grado al oeste y trajo olor a madera recién cortada. En el punto donde antes aparecía el parche de tierra, el césped se veía nivelado y sin cicatriz visible. El terreno había elegido olvidar con rapidez. La memoria ahora quedaba en los planos, en la luz y en el hábito que se quería sembrar. Promesa clara: un camino de regreso más corto para quien buscara ayuda, y menos ocasiones para que la orilla cubriera lo que no debía cubrir. El primer cansancio del día llegó como un peso en los hombros. A 18:41, el sensor tardó 1 segundo más en responder, quizá por el frío húmedo. La lámpara, sin embargo, sostuvo el cono. La cadena, con su brillo tenue, marcó un límite que no ofendía. Él tomó 3 fotografías: la pasarela encendida, el mapa con rutas y el cuaderno con su primera línea escrita en tinta negra. No eran trofeos, eran vínculos visibles con una promesa que no podía garantizar finales, solo principios menos ciegos. El bosque a esa hora bajó un tono. Los pájaros dejaron un hilo intermitente y el agua se volvió más plana. En el banco, el metal grabado devolvió un reflejo pálido. 3 nombres, un mismo borde del lago. El trabajo pedía mantener su escala, sin monumentos, sin vitrinas, sin palabras grandilocuentes. Solo cosas que funcionaran de noche y con frío. Obstáculo constante: la tentación de explicar lo que debía quedarse en forma y en luz. A 18:49, la cadena vibró por un soplo y se quietó al momento. El sensor no se activó. El viento se metió bajo la lona de una embarcación guardada y la hizo respirar. Él trazó la última flecha en el plano y escribió la hora. Había pasado el tiempo suficiente para entender que ciertos huecos no se llenan,
Se bordean con reglas nuevas y se cuidan con manos discretas. La noche cayó sin exageración y encendió el lago en puntos. La pasarela mantuvo su cono. La cadena sostuvo su brillo. La placa limpia de flores quedó a la altura justa para no forzar la mirada hacia abajo. En la libreta una línea cerró el margen con tinta seca. Luz, acceso, hábito. Luego guardó el cuaderno y dejó que el agua siguiera su compás sobre la grava húmeda. Gracias por ver. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal. Te esperan muchas historias interesantes y sorprendentes. Hasta pronto.